En nuestras Biblias. ¿Dónde? En Proverbios. Proverbios, el libro de Proverbios, y vamos a leer hoy el que nos toca, que es el capítulo 7, y me gustaría que lo leyéramos, así que vamos a hacerlo. Proverbios, capítulo 7. Y dice así: Hijo mío, guarda mis razones y atesora conmigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas, recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la zalamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Señor, bendiga su palabra. Pues como habéis podido ver, pues este capítulo del libro de los Proverbios es diferente a los anteriores que hemos meditado en otros domingos. Y hasta ahora hemos visto cómo Salomón, pues en cada uno de los capítulos, pues vierte varios y diferentes consejos y proverbios en cada capítulo. Pero os habéis dado cuenta que este capítulo es diferente. Hay un tema único en todo el capítulo. Y este tema Salomón nos lo va a explicar en forma de una historia. Como esas películas, que cuando empieza la película dice basado en hechos reales. Pues el propio Salomón menciona que él lo vio asomándose a la ventana. Posiblemente pues realmente fue algo que sucedió así tal como Salomón lo explica. Nos muestra, lo habéis visto, una mujer que embauca a un joven imprudente para tener relaciones sexuales con él. Nos dice el texto que es una mujer rencillosa, ataviada como una prostituta, como una ramera. Sabéis que la prostitución, le dicen que es el oficio más antiguo del mundo, pero las causas que llevaban a las mujeres a la prostitución en estos tiempos, en la gran mayoría no era por gusto, sino que era por
por necesidad. Todos sabemos que en los tiempos bíblicos la mujer era muy infravalorada en relación con el hombre. Jesús, sabéis que él no compartía con el hecho social de menospreciar a las mujeres, todo lo contrario, él se identificó y se compadeció de las mujeres, y había muchas mujeres en su equipo, ya fueran prostitutas o no. Y es que muchas veces lo que decimos, que en los tiempos bíblicos la mujer se veía abocada a ejercer la prostitución para mantener a sus hijos, cuando moría su marido, porque no tenían derecho a nada, no tenían una pensión de viudedad, no tenían derecho a las propiedades del marido y no tenían ninguna ayuda. Pero la mujer que nos presenta Salomón aquí no es una prostituta de oficio. Se nos dice que iba ataviada como una de ellas, pero como dice ella misma, es una mujer que tiene marido, pero que deseaba tener relaciones con otros hombres. Y este tema es un tema recurrente en el libro de Proverbios. De hecho, aparece 11 veces más, este tema de la mujer rencillosa. Y la razón por la que aparece tantas veces este tema en el libro es porque Salomón tiene en mente especialmente a los jóvenes en sus enseñanzas. Y por eso tantas veces vemos cómo empiezan los capítulos diciendo: escucha, hijo. Este mismo empieza así, ¿no? Escucha, hijo, las enseñanzas de un padre. Está dirigiéndose a los jóvenes. Y sabéis que todo padre judío en el tiempo bíblico, todo padre judío israelita, pues era responsable de la educación de los hijos, especialmente de los varones en aquel tiempo, y había una norma que instaba a que un judío tenía que enseñar a sus hijos 3 cosas. Les tenían que enseñar la ley de Dios, tenían que enseñarle un oficio y tenían que enseñarle a aprender a nadar. Eran 3 cosas que un padre tenía que enseñar a sus hijos siempre. Porque todos sabemos que la juventud, y todos hemos sido jóvenes, está muchas veces ligado a la necedad en todos los tiempos. Y es necesario que un padre esté continuamente enseñando a sus hijos el camino correcto. Y también sabemos que el tiempo de la juventud es el tiempo de la mayor vigor sexual en la juventud. Y en ese tiempo la tentación de caer en pecados de sexo pues es muy grande, y por ello Salomón hace mucho hincapié de este tema en su libro. Sabemos que la sexualidad masculina y la femenina son muy diferentes. Por norma general, la mujer no se siente atraída por el físico de un hombre del mismo modo que un hombre hacia una mujer. En el estímulo sexual masculino, pues en el cerebro del varón pues se generan sustancias como la dopamina y la oxitocina, que generan placer y deseo, y estas sustancias son altamente adictivas. Es como una potente droga que nuestro propio cuerpo produce, no tenemos que ir a comprarla, ya la tenemos dentro. Y de tal modo que pueden llegar a anular nuestra voluntad y nuestra razón. Hoy en día con Internet hay un gran problema con esto, con la adicción a la pornografía en los hombres, por culpa de esas sustancias en nuestro cerebro y de la facilidad de tener un acceso en un lugar que nadie nos ve a una web que no debemos entrar, ¿no? Y hasta los hombres más poderosos de la tierra pues han sucumbido ante el deseo sexual femenino. Bueno, desde el propio rey David, ¿os acordáis? Él, mirando por la ventana, vio a Betsabé y la dopamina le hizo hacer barbaridades, ¿no? Esto es así, ¿no? Y hasta, bueno, la historia está plagada. Julio César también con Cleopatra, hasta llegó a ser asesinado el propio Julio César por su veneración hacia esa mujer. Napoleón y muchos otros.
Y todo esto nos sirve de introducción y comprensión acerca de la escena que nos presenta aquí Salomón. Salomón conoce de primera mano los efectos adictivos de la atracción femenina y por eso aconseja a los jóvenes que se alejen de esas tentaciones. Pero el consejo es válido para todos, para los jóvenes y no tan jóvenes, hombres y mujeres también. Los deslices sexuales verdaderamente son peligrosos, pueden arruinar completamente nuestra vida, la de nuestra familia, la de nuestros hijos. Es una primera enseñanza que podemos aplicar de esta historia, el peligro que tenemos ya dentro de caer en estas cosas. Sin embargo, esta historia que encontramos aquí en la palabra del Señor, pues apunta a una realidad superior y aún mucho más peligrosa que esa mujer rencillosa. Y claramente el texto es como si fuera una parábola que nos presenta de qué manera Satanás actúa con estrategia, con mentira, para tentarnos y para hacer caernos en el pecado. Y todo empieza con un lugar donde no debemos de estar. Todo empieza por esto. El joven, nos hemos leído, que se pasea por zonas peligrosas y en horas nocturnas. Y es ahí donde la mujer le sale al encuentro. Fijaros los versículos 8 y 10. El joven pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Primer error. Satanás nos puede tentar en muchos lugares y en muchas situaciones, pero si además cometemos la imprudencia de entrar en páginas web, como decía antes, de entrar en páginas web que no debemos entrar, o tonteamos con esa compañera del trabajo, pues me voy a tomar algo con ella, o vamos a sitios donde no se nos ha perdido nada, pues estamos entrando claramente en un territorio enemigo. Y no pensemos que ahí, pues en ese territorio, podemos usar la armadura de Dios que nos explica en Efesios. Porque esos territorios son suyos, son de Satanás, y seremos blanco fácil, porque ahí rigen sus normas y sus reglas. Y la entrada en el pecado en el mundo, por eso he querido leer el capítulo 3 de Génesis, porque es muy parecida, el mecanismo es muy parecido al que nos explica este capítulo. Y lo hemos leído cómo sucedió la entrada de pecado. Hemos visto que empieza con una conversación entre la mujer y la serpiente, pero hay un detalle que no lo explica el capítulo, pero que se sobreentiende. En el capítulo 3, versículo 6, dice que la mujer vio que el árbol era codiciable, de lo que se entiende que ella se acercó a aquel lugar por voluntad propia y fue allí donde se encontró con la serpiente, porque aquel era el territorio de ella. Dios le ordenó que ni siquiera tocaran aquel árbol, de lo cual se entiende que era muy peligroso acercarse allí. Mejor ni os acerquéis a ese lugar, ¿no? Y esa es la primera lección. Lo primero que tenemos que hacer para evitar caer en el pecado es ni siquiera mirarlo de lejos, porque muchas de las tentaciones entran por los ojos. Y sabéis aquel refrán que dice, el que evita la ocasión evita el peligro, y es un refrán que podía estar en la Biblia. Debemos evitar toda situación comprometida y no pensemos que vamos a salir ilesos de esas situaciones porque somos creyentes, porque no somos del mundo y el Señor pues nos va a proteger. Mirad vamos a leer un texto, lo que nos dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, Primera de Tesalonicenses 5 y 7, versículos 5 y 7. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 5, sí.
Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Si nosotros somos hijos de luz, hijos del día, pues tenemos que alejarnos de la noche. No se nos ha perdido nada en la noche. Pues bien, queda clara esa primera lección, que no nos metamos donde no nos corresponde porque estamos jugando con fuego. Lo que viene a continuación en la historia que hemos leído es la estrategia de la mujer para embaucar al joven. Le hemos leído la historia. Quizá el joven que está por esos caminos, por esas calles oscuras, la ve, se siente atraído, pero es un poco tímido y no se atreve a acercarse. Entonces nos dice el texto que es ella la que se acerca, le rodea con sus brazos y le planta un beso. Un beso que le pilla desprevenido y lo deja aturdido y sin poder reaccionar, nos podemos imaginar. Y se pone en marcha pues esa primera descarga de dopamina en el cerebro. La mujer pues ya en ese momento pues tiene al joven ya con la mente en blanco y en su territorio. ¿Y qué es lo que pasa después? Pues entonces empieza la segunda parte de la estrategia de esa mujer. Son las palabras y los argumentos. Y los vemos en los versículos del 14 al 20. Todos los argumentos que la mujer emplea para engañar al joven. Y utiliza todas sus armas de mujer para convencerlo. Y el plan que le presenta pues es perfecto. Y lo convence completamente. Y eso, sumado al deseo que ya lleva por dentro el muchacho, pues hace que caiga rendido en sus brazos. Lo hemos leído al versículo 21. Describe de qué modo la mujer utiliza esas palabras. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la zalamería de sus labios. Y es que las palabras tienen mucho poder. Las palabras tienen mucho poder. La palabra tiene poder para restaurar, tiene poder para sanar, pero también tiene mucho poder para destruir. Seguro que a lo largo de nuestra vida pues, nos han pasado cosas que a lo mejor las hemos olvidado, pero seguro que todos tenéis en vuestra mente palabras que no podéis olvidar. Palabras que escuchasteis en algún momento, alguien os dijo, son palabras que no se pueden olvidar. Y se clavan en nuestro corazón para siempre. La palabra de Dios es la más poderosa, eso no nos cabe ninguna duda. Es la más poderosa de todas las palabras. Por la palabra de Dios todos sabemos que se creó el universo. Dios creó todo el universo por su palabra. Sea la luz, y la luz fue hecha. Y la palabra de Dios incluso tiene poder para resucitar a un muerto. Pero no podemos menospreciar las palabras del diablo. Las palabras del diablo también tienen mucho poder, pero para lo contrario, para destruir. Y aunque parezca una contradicción, en la palabra de Dios también encontramos las palabras del diablo. Están escritas en la palabra de Dios. Las que hemos leído, las que él pronunció a Eva y le hicieron caer en la tentación. Pero también encontramos las palabras del diablo con Jesús, con un final muy distinto. Jesús salió victorioso de aquel encuentro con las palabras del diablo. ¿Y qué utilizó? Todos lo sabemos. La palabra de Dios. La palabra de Dios es infinitamente superior, más poderosa que las palabras del diablo. Pues bien, esta lección también es clara. Huyamos del intercambio de argumentos con Satanás, porque nunca vamos a salir victoriosos de esa batalla. ¿Sabéis? Es como esas llamadas comerciales que cada día están llamando continuamente y si caemos en el error de responderlas, yo lo digo por experiencia propia, como tengas el error de hablar con Endesa,
estás perdido. Estás perdido porque esos comerciales están formados para embaucar a la gente con sus milongas. Y lo mejor, ¿qué es? Ni descolguéis el teléfono. Es una broma, pero en el caso de Satanás es lo mismo. Ni se os ocurra hablar con Satanás, intercambiar argumentos con él, porque está infinitamente formado para engañarnos. Sabéis, el apóstol Pablo aconsejaba al joven Timoteo que huyera ante las pasiones de la juventud. Timoteo era joven y como joven que era, pues también podía caer en estas cosas. Y fijaros si era importante esto de que huyera de esas cosas, que Pablo le hace a Timoteo la misma exhortación en las dos epístolas. En la primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11. Primera de Timoteo 6, 11. Fijaos lo que dice. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Y fijaros, segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Segunda de Timoteo 2, 22. Huye, otra vez le vuelvo a decir, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Dicen que huir es de cobardes, suelen decir, ¿no? Pero si te haces el valiente bebiendo una copa de más, o echando una mirada a ese vídeo que el compañero de trabajo te está enseñando, o entrando en ese local de luces de neón, pues nos hace reír, pero el tema es muy serio, pues acabarás en desastre. Acabarás en desastre si haces caso a estas cosas, si no huyes. Es mejor una huida a tiempo y que nos llamen cobardes. No es cobardía, es sabiduría, es prudencia, como el libro de Salomón nos enseña. Pues el joven de nuestro relato no huyó, lo hemos visto, no huyó y cayó rendido a los cantos de sirena de aquella mujer. Salomón lo dice que lo compara a ese buey que no sabe que lo están llevando al matadero, o el ave que vuela confiada y que al final acaba cayendo en la red. Y termina el capítulo advirtiendo de las terribles consecuencias de caer en el lazo de esa mujer. Dice al final del capítulo, dice que las consecuencias es el Seol y la muerte. Bueno, podemos leer. Versículo 27. Camino al Seol en su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. No es otra cosa que el infierno, el estado eterno apartado de la presencia de Dios. Alguien que lea este capítulo de los Proverbios hoy en día, pues podría pensar, esto está anticuado, está fuera de lugar ya, ¿no? Pues hoy en día tener una relación sexual esporádica, pues con otra persona, pues no es tan grave, ¿no? Si está consentido por las dos partes, si hay respeto, pues oye, no pasa nada. Incluso, fijaros que en nuestra sociedad está bien visto que una pareja, pues que convivan juntos, que se prueben, a ver si va bien, si son afines, y luego ya, si hace falta, pues ya nos casaremos o no, ¿no? Esto hoy en día está tan normalizado que ni nos quedamos igual, ¿no? Pero esto ni era la voluntad de Dios en su palabra entonces, ni lo es ahora, Los mandamientos y las leyes del Señor, pues en relación con estas cosas son muy claras. El adulterio y la fornicación se debían de castigar por muerte por apedreamiento. No buscaré el texto, pero la ley lo explica así. Y eso era igual para el hombre que para la mujer. El pecado de adulterio no tenía perdón. Y era muy grave a los ojos de Dios. Y había que exterminar a los culpables. Y suena duro, pero es así.
el pecado ante los ojos de un Dios santo. Y el Nuevo Testamento, pues no nos pensemos que cambia mucho, sigue advirtiendo que los adúlteros y los fornicarios no entrarán en el reino de Dios. Claro, hoy en día con nuestra mentalidad occidental pues nos parece una barbaridad, ¿no? Que un castigo horrible, que apedrear a alguien por un adulterio. A veces lo vemos en el telediario, nos echamos las manos a la cabeza. Pero es que el propósito de Dios, cuando Él escribió estas leyes tan estrictas, no era el de mostrar su lado sanguinario y cruel, sino todo lo contrario, su santidad. Para mostrar su santidad, la suprema santidad de Dios no puede tener ningún tipo de relación con el pecado. Dios quería que con estas leyes entendiésemos que somos pecadores y que no tenemos posibilidad ninguna de tener relación con ese Dios 3 veces santo. Y el Nuevo Testamento sigue afirmando lo mismo. Ese versículo que conocemos todos de memoria, la paga del pecado es muerte, y estamos tan acostumbrados a este versículo que no nos suena tan duro como apedrear a un adúltero, ¿no? Pero en verdad es lo mismo, la paga del pecado exige muerte. Y en nuestra sociedad, pues todos lo estamos diciendo, ¿no? Que se ha perdido totalmente la percepción de eso que llamamos el pecado. Lo que hemos dicho, que los jóvenes pues mantienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, sin que eso signifique ningún escándalo para los padres, y la misma promiscuidad pues sucede dentro del matrimonio. Hoy en día pues hay matrimonios que no duran no duran muchos años, y la mayoría de las veces es por infidelidad. Y como decimos, pues hoy ya nadie se escandaliza por estas cosas, pero Dios no las pasa por alto. No las pasa por alto porque Él es el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Y la paga del pecado hoy sigue siendo la muerte. Pero gracias a Dios, que hay una segunda parte del versículo. Menos mal que hay una segunda parte, que la sabemos de memoria también. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por la gracia de Dios, hoy tenemos el perdón de Dios de nuestros pecados a través de la sangre de Cristo. La exigencia de Dios por el pecado sigue siendo la muerte. Eso no ha cambiado. Todos merecemos ser apedreados, porque todos hemos pecado. Y quizá a lo mejor tú puedes pensar, yo nunca he sido adúltero, yo he sido fiel a mi mujer desde toda mi vida, y puede que sea verdad, pero nadie puede decir yo nunca he mentido, yo nunca he engañado, yo nunca he codiciado, por ejemplo, ¿no? Cualquier pecado, por pequeño que nos parezca, nos aleja de Dios, de ese Dios que hemos dicho que es 3 veces santo. Pero Dios solucionó ese problema que tenemos. ¿Cómo? Pues lo hemos celebrado hoy, cargando el precio de nuestro castigo sobre su Hijo Jesucristo en la cruz. Y lo único que Dios te exige hoy es eso, que reconozcas tu pecado, que aceptes que Cristo murió en el lugar que merecíamos nosotros. Algo que de entrada pues parece fácil, ¿no? Aceptar eso, pero que no lo es, porque lo que decimos, que nadie quiere reconocer eso tan impopular y tan anticuado como es el pecado. Mirad, la Biblia nos cuenta una historia, la historia de Naamán, un general sirio. Este Naamán era un hombre valeroso, reconocido por su ejército, pero bajo su uniforme militar pues escondía un secreto, una lacra que lo hacía inmundo. Y es que Naamán, todos lo sabemos, era leproso. Y el profeta Eliseo le ofrece sanidad lavándose, sabemos la historia, ¿no? 7 veces en el Jordán. Y algo fácil, algo muy fácil, pero a él, ¿qué es lo que le impedía? Pues, le parecía humillante, hacer eso. Al final lo hizo, ¿no? Pero ¿por qué? Gracias a la sirvienta
que lo convenció y fue sanado, Pues lo mismo es hoy, con algo mucho más precioso y más valioso que la sanidad, que es la salvación eterna. Solo, entre comillas, ¿no? Hay que reconocer eso, que somos pecadores y aceptar la salvación que Cristo nos ofrece por medio de su sangre en la cruz. Como decíamos, algo fácil, pero que necesitamos que el Espíritu Santo nos convenza del pecado, del mismo modo que esa sirvienta convenció a Naamán de la solución a su enfermedad. Pues bien, hemos llegado al final de nuestra meditación y, como decíamos al principio, en verdad, pues esta historia nos enseña una realidad aún más peligrosa que esta mujer en la noche. Nos muestra cómo Satanás utiliza sus armas para disfrazar el pecado como algo inocuo, algo que no tiene importancia, y al final nos acaba haciendo caer en la tentación. Y como hemos visto aquí, pues hay dos enseñanzas principales, una para los que hemos creído en Cristo y otras para los que aún no lo han creído. Para nosotros, para los creyentes, y un texto que lo resume todo lo que hemos dicho, es un consejo de Cristo para sus discípulos que se lo dio en el huerto de Getsemaní. Fijaros que este texto es totalmente válido para nuestra vida y coincide totalmente con la enseñanza de Salomón. Mirad lo que dice Mateo 26, 41. El consejo que el Señor nos da. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero ¿qué pasa? Que la carne es débil. Solamente mediante la oración y mediante la palabra de Dios es que podemos salir vencedores de las tentaciones de Satanás. Pues eso, seamos prudentes, como nos insta Salomón, y no frecuentemos lugares que no nos convienen y cerremos los oídos a esas palabras que nos pueden nublar la razón. Y para los que aún no han dado ese paso definitivo de creer en Cristo, pues Él es la única vía de salvación. Y no importa nuestro pasado, todas las veces que hayamos caído ante la tentación de Satanás. Eso no importa, porque el Señor, que nos dice que Él va a arrojar todos nuestros pecados al profundo del mar y nunca más se va a acordar de ellos. Pues si hay alguien que nos está escuchando y siente que el Señor le está hablando y está tocando a su corazón, pues no esperes más y decide tomar el camino de la salvación que es en Jesucristo. Y nada más, y que el Señor nos bendiga.